¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos en sus hogares. Radio Zona 2, aquí transmitiendo desde Naucalpan Centro. Agradecemos a las instalaciones de la parroquia de San Bartolomé Apóstol por permitirnos usarlas para hacerle llegar este mensaje. El programa de Fe y Ciencia con su amigo Beto Bach va a transmitir un programa especial para nuestros amigos en Colombia, quienes nos están apoyando para la retransmisión de este mensaje a través de esta radiodifusora. Para ello, entonces, vamos a ponernos al día. Vamos a hacer un ultra resumen de los programas que hemos estado transmitiendo desde el 8 de agosto del presente año, con el tema o diversos temas en el ámbito de la fe y de la ciencia. Para eso también les dejamos nuestras rutas de comunicación a través de la página, que es www.radiozona2.com. En Facebook nos pueden encontrar con el mismo nombre, salvo cambiando la palabra 2 del final por el número, Radiozona número 2. A través también de otros medios de comunicación, en particular para este espacio de Fe y Ciencia, tenemos Twitter en vivo, que es Fede Ciencia, Fede en italiano, que es fe, ciencia en español. Entonces tenemos que es en Twitter @FedeCiencia. También para quien nos guste escribir, para comentarios, dudas o propuestas sobre algunos temas, tenemos el correo electrónico que es fedeciencia@gmail.com. Entonces tenemos que a través de este tiempo hemos estado proponiendo diferentes temas a raíz, podríamos decirlo así, de la encíclica de San Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, de latín, que entonces sería fe y razón. En ese primer programa propusimos que, al igual como lo es el ámbito del diálogo para cualquier cosa, para tomar decisiones o para seguir adelante en algún panorama especial de cualquier índole, pues la ciencia no es trivial que tengamos que en todas partes del mundo quien obtiene un grado en ciencias, pues las siglas que abrevian tal grado es una P, una H y una D. Es decir, somos doctores en filosofía o son doctores en filosofía quienes obtienen un grado o un doctorado en ciencias. ¿Y por qué en filosofía? Pues porque al aprender las diferentes metodologías, formas, el tratar la información, el encontrar alguna diferencia significativa de lo que es el resto del campo de la investigación y hacer la propuesta de un hallazgo nuevo o una nueva forma de explicar cómo se comportan los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos físicos, pues tenemos que recurrir a una muy buena manera de explicarlo, y qué mejor que con la filosofía. Entonces, quien entiende esa forma de dar a conocer los hallazgos o los descubrimientos, pues está entablando un diálogo o una forma de diálogo que es repetible, es reproducible en otros ámbitos de la investigación, incluso otros ámbitos para entablar la comunicación. Entonces tenemos que la filosofía, propusimos en aquel entonces, es ese pilar que sostiene el diálogo entre la parte de la fe y la parte de la ciencia. También habíamos aclarado que por lo mismo, al ser un pilar central, pues tiene sus limitaciones. En este caso, la filosofía es como ese mecanismo que puede trasladar los contextos que suceden en la tradición de la fe o en el ámbito del conocimiento que se está produciendo en la ciencia. Desde el punto de vista de lo que era aquel tema, pues aterrizamos al ámbito del catolicismo y también encontrábamos que la ciencia aporta datos importantes respecto a confrontar o a dar pruebas de nuestra fe en diferentes tradiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una expansión de lo que queremos resolver o tener como propuesta hacia algún problema o hacia algún ámbito para comprobar. Y al expander toda esa información, pues teníamos una serie de tipologías, desde los prejuicios económicos
o los prejuicios que sí transmiten alguna tradición ya concreta. El segundo tipo, que es el desconocimiento, y el tercero, que sería la intolerancia o el miedo por el desconocimiento. Y que si entonces introducíamos dentro del diálogo, para romper esa puerta cerrada o esa cerrazón que a veces domina desde nuestra cultura normal, pues tendríamos que hacer el ejercicio de aprender a escuchar, aprender a dialogar y sobre todo aceptar los momentos en que no tenemos conocimiento de cualquier cosa para decir, ¿sabes qué? No sé de esta cosa, pero dame oportunidad de investigar o revisar o consultar con alguien que sí podríamos conocer, que podría tener un poquito de mayor conocimiento en X tema, sobre todo en este espacio que es fe y ciencia. Habíamos también citado que nos basábamos en autores del pasado, como hubiese sido el mismo Aristóteles o Platón, y así habíamos transitado hacia lo que nos habían heredado los primeros padres como método de exploración o de conformación de la tradición hacia algo más sostenible, como serían los alumnos de Platón, los neoplatonianos, y toda esta corriente fue conocida así. Entonces tenemos que Plotino fue uno de los alumnos en los que siguió muy de cerca su obra, pues los primeros padres, y sobre todo San Agustín. Por San Agustín también tenemos que fue un gran orador, era el orador oficial de la corte romana, y en su estancia en Milán, al escuchar lo que eran las homilías de Ambrosio, que era el obispo de esa ciudad, pues él empezó a llamarle la atención el ámbito de conocer un poquito más la verdad y conocer por deducción a Cristo y después a Dios. Bueno, este primer maestro de San Agustín, pues en aquel contexto pues eran los abogados de la época. Tanto Ambrosio como Agustín se podría decir, para entenderlo hoy en día, que eran abogados prominentes de la época. Y ante esa formación tenemos que los primeros padres, pues no era casualidad que Cristo pues llevase ese camino hacia la plenitud de la formación de algunos participantes, digamos, de la historia, y después ser instrumento para mantener viva la palabra. Esta visión habíamos comentado que era aparte de multinacional o transdisciplinar, ya hablando de Pablo, porque en sus 3 nacionalidades, pues él conocía contextos diferentes, de culturas diferentes, y tenía un bagaje cultural enorme. De él extraemos la visión griega de lo que era el alma o la conformación de la divinidad, y trasladado o interpretado hacia lo que él conoció por Cristo, por el Dios único, o el Dios desconocido, según su cultura griega, pues él empieza a hacer un tramado bastante interesante para transmitir el mensaje de Cristo. Entonces vemos que la filosofía, incluso desde los orígenes griegos, después latinos, con el dominio del Imperio Romano, pues es esa base que estaba ya fija, estaba ahí presente, estaba ya en plenitud, para entonces Cristo se hiciera presente como el Salvador. Entonces, en esas primeras emisiones proponíamos que efectivamente se consolida la propuesta de San Juan Pablo II en su encíclica de Fides et Ratio, que precisamente la fe y la razón, o en este punto de vista de la ciencia, pues son ese par de alas con el que pues la convivencia humana puede batir, al igual que lo hace un ave, para mantenerse estable y para nutrirse de todas las vertientes del conocimiento, para entender y profundizar en alguna otra índole, ya sea de nuestra misma fe o de alguna profesión o de la ciencia. También entonces habíamos visto que en el transcurrir de los programas habíamos hablado un poquito de lo que podría ser entonces el prejuicio típico de que la religión impedía el progreso de la ciencia, y habíamos concluido que, con base en lo que hemos comentado en este primer segmento, que no. La fe por sí misma, o la religión por sí misma, es imposible que impida el avance del conocimiento, porque precisamente fue en los primeros colegios religiosos donde
los sacerdotes, o bueno, en ese entonces, en ese contexto, pues los líderes de la iglesia tenían que formarse en toda clase de disciplinas, como la misma filosofía, después la teología, y entonces, de manera general, pues tenían un bagaje importante para que fuera de limitar el estudio de la naturaleza, pues ellos mismos fueran vehículo de estudio o vehículo de ciencia para las generaciones futuras. Si usted busca en internet y empieza a meter tópicos en el motor de búsqueda como científicos religiosos o científicos católicos, pues usted gratamente va a encontrar figuras bastante importantes y el tipo de conocimiento que aportaron esos religiosos al haber decidido por libre voluntad alejarse de lo que era la vida común, el mundo del siglo, el mundo secular, para ligarse, para religarse o reelegir en esa religere, en esa religión, fuera del mundo normal, para él aceptar libremente, estudiar más profundamente y en tranquilidad a lo que es todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces vemos que en esa misma formación cultural, filosófica, científica y teológica, pues nuestros religiosos son más bien un caldo de cultivo para la ciencia y para hacer que el conocimiento avance. Habíamos concluido entonces que quizá ese prejuicio típico se refiere más bien a nosotros mismos, los laicos o los que vivimos en el mundo libre, que al no conocer diversos ámbitos de la formación que tienen nuestros religiosos o nuestros sacerdotes, pues somos los que empezamos a correr el rumor, y sobre todo cuando empezamos a contrastar una cultura limitada quizá en nuestra infancia por solamente practicar por herencia lo que sería pues todo lo que tenemos desde la doctrina infantil, y después quizás si no continuamos con esa formación, pues nos quedamos truncos nada más en lo que es la parte inicial, en la parte didáctica, y nos perdemos de la complejidad de la información, como pudiese suceder alguien que termina la primaria y después se va a la secundaria, posteriormente a la preparatoria y a la universidad, para desagregar toda aquella información que es cada vez más compleja y que nos puede ser más útil en otros ámbitos. Si nosotros en nuestra formación del catecismo infantil simplemente lo dejamos hasta ahí y todo lo demás se convierte en pura tradición para ir los domingos a misa y no involucrarnos más, pues entonces quizá ese tipo de prejuicios viene de nosotros, los laicos, y es entonces una responsabilidad subsanar esa parte, porque precisamente es un hueco de conocimiento entre lo que realmente hacen las personas que sí se forman y las personas que vivimos libremente, nada más escuchando y repitiendo algunos prejuicios. Habíamos también dicho que esto cuadraba dentro quizá de lo que le llamamos piedad popular. No es lo mismo el prejuicio típico de decirle a alguien, mira, fulanito que va cada 8 días a misa y no falla y todo eso, entonces es muy religioso. Habíamos dicho que ese tipo de frases quizá no son del todo correctas, porque los religiosos precisamente son quienes han decidido alejarse del mundo común y meterse a estudiar en profundidad a Dios. Ellos serían los verdaderos religiosos. Nosotros tendríamos una vida religiosa al practicar sus enseñanzas, pero entonces más bien quienes nos quedamos nada más con practicar de forma cómoda algunas enseñanzas y ir a misa cada 8 días y quizá rezar el rosario cuando una persona fallece, tenemos una piedad popular. Entonces sería mejor decir, mira, aquel se ve que es muy piadoso, como quizá decían nuestros abuelos. Pero bueno, son cosas que nada más son por desambiguar los temas, pero decíamos que en ese tema precisamente de la piedad popular, pues cuando ejecutamos las acciones típicas de nosotros como practicantes normales, y por ejemplo en alguna peregrinación, después del sacrificio que se hizo en el andar, a forma de imitar a María, por ejemplo,
como esa madre peregrina que nos lleva y nos encausa hacia Cristo, pues si no derivaba en un producto bueno para nosotros como hubiese sido una confesión y una comunión, pues entonces nuestra piedad popular también se queda laxa. Y entonces es también momento para reflexionar qué clase de ejecución en nuestra fe estamos teniendo. Lo que habíamos propuesto en otro de los programas entonces era que si nos llamaba la atención hoy en día tanta tecnología, como son las aplicaciones en los celulares, en las tabletas, en la computadora, pues ¿por qué no sacarle partido a eso? Y empezar a investigar desde simples páginas de internet donde podemos encontrar de forma práctica cosas desde la misma Biblia católica y no solamente bajar alguna Biblia disponible en internet para nuestro celular, porque no sabíamos o no podríamos saber realmente la proveniencia de ese programador o de quien puso a disponibilidad esa aplicación de la Biblia. Entonces le habíamos propuesto que buscase directamente en el sitio del Vaticano por la Biblia de traducción española de versión argentina. Entonces, como momento inicial, creo que vamos bien. Entonces es momento también para reflexionar y escuchar música y en un momento volver. Ya volvemos. Jesús, doliente en la cruz, eres entrega eterna. Jesús, tú siendo mi rey, ¿cómo puede ser que mueras por mí? Jesús, pureza divina, tomaste todo mi pecado. Jesús, ofrenda perfecta, cordero inmolado, expiraste por mí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor de Dios. Jesús, corazón traspasado, fuente de misericordia. Jesús, santuario del cielo, quiero vivir por siempre ahí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana.
extremos tu amor. Amor de Dios. Yeah, yeah. Amor que me abraza. Amor que me salva, me llena y me sana. Extremos tu amor. Amor que me salva, me llena y me sana. Extremos tu amor. Amor que me salva, me llena y me sana. Extremo es tu amor. ¿Qué tal? Continuamos en el programa de Fe y Ciencia con su amigo Beto Bach, transmitiendo desde las instalaciones de la parroquia de San Bartolomé Apóstol en Naucalpan Centro. Agradecemos a nuestros colegas que están retransmitiendo nuestra emisión en Colombia, y entonces en atención a ellos estamos haciendo un programa especial para todos aquellos amigos que nos están sintonizando desde poco tiempo, sobre los temas que hemos abordado aquí en Fe y Ciencia. Recordamos los momentos en que también ustedes pueden interactuar de forma en línea o también desde su correo electrónico. En Twitter nos encuentran como Fede Ciencia, en Facebook como Radio Zona 2, en lugar de la palabra 2 lo cambiamos por el número, Radio Zona número 2. El correo electrónico es similar al Twitter, que es fedeciencia@gmail.com. Bueno, también aprovechemos para todos aquellos radioescuchas que con perfil bajo o poco a poco también nos han ido ayudando a transmitir o retransmitir la liga de esta radiodifusora en otros países. De forma breve, nada más como ejemplo, pues también tenemos amigos que nos escuchan de Ecuador, de España, algunos momentos de Italia y Sudamérica, ya habíamos mencionado Colombia, México, nuestra arquidiócesis en Tlalnepantla, y bueno, para todos aquellos que omití, porque obvias razones, les mando un afectuoso saludo. Nos quedamos entonces en que una parte de los programas en que nos ayudaban a practicar mejor nuestra fe, con base en todas estas plataformas tecnológicas modernas, como son los celulares, las tablets, laptops o PCs de escritorio, pues nos podríamos aprovechar de ellas mismas para profundizar en el material que existe o contrastar el material que podemos encontrar para precisamente no caer en el error típico de que lo primero que encontramos puede ser lo correcto, ¿no? Hay que recordar que mucha información no está comprobada y mucha información se sube de gente que nada más expresa su forma de pensar. En ese sentido, pues tenemos los canales típicos del Vaticano, como es vatican.va, y en esa sección de la página oficial del Vaticano pues podemos encontrar mucho material, ya sea en español, en inglés o en italiano, para descargar o para revisar. Tenemos por ejemplo la aplicación que se llama iBreviary, o en la fonética que tenemos de moda sería el iBreviary. Esta es una aplicación oficial del Vaticano y la podemos ya instalar en nuestro dispositivo móvil. Aquí encontramos desde el Santo Rosario hasta la liturgia de las horas, que es la máxima expresión en forma de la forma de orar para nosotros como cristianos o como católicos. También encontramos compendios, ya sea del mismo católico de la Iglesia cristiana, o compendios de la misma doctrina social de la Iglesia. El tesoro, que incluso algunos hermanos separados le llaman, que son los concilios ecuménicos, hasta las constituciones, declaraciones o decretos,
Y así podemos ir encontrando una serie de aplicaciones. Basta que revisemos bien el tipo de editor o el compilador de las aplicaciones para tener un poquito de mayor seguridad de que se trata de una versión cuidada. Tenemos también las diferentes páginas del ámbito católico como Así Prensa, EWTN, Catholic-Medio Link, Aleteia, Píldoras de la Fe, Jóvenes Católicos, Catoliscopio, y así vemos que también entre estos sitios reconocidos de la fe católica pues se van promocionando o se van ligando como ligas o como sitios hermanos. En este sentido pues podemos profundizar en los diferentes temas que hemos propuesto en este espacio de fe y ciencia. Otro programa habíamos abordado la parte de María, Madre de Jesús, en el ecumenismo. Entonces, en este tipo de temas, ¿la ciencia dónde entraría? Pues la ciencia entraría en la forma, en cómo María es nuestro modelo, nuestro ejemplo, desde la misma práctica de la fe, hasta incluso el cómo reflexionar y guardar silencio ante algo que no conocíamos o no estamos entendiendo en ese momento, pero esperando todo a partir de esa confianza en Dios, pues se van revelando poco a poco las situaciones y serían entonces esas propuestas para seguir nuestro comportamiento o nuestra práctica de fe. María es el ser humano o ha sido el ser humano cuya, digamos, forma de obedecer la fe o en su fe hacia lo que estaba viviendo poco a poco, pues para nosotros sería ese método, ese arquetipo o ese patrón para imitar, y al entonces tratar de imitar el comportamiento que tuvo María, pues llegaríamos a Cristo. Por lo tanto, el seguir las enseñanzas de vida de María, pues nos volvemos cristocéntricos, y esa es la razón del estudio de María en la fe, la Mariología, por ejemplo. Porque quien ha realizado el modo más perfecto durante toda su vida lo que quiso Cristo para la humanidad, pues tenemos a María. Desde esa obediencia hasta esa confianza plena, y aún así no negándose hacia la fe, sino quizá tratando de entender un poquito más las situaciones al plantear los cómo. Entonces tenemos que también para nuestra vida o nuestra ejecución de la práctica católica tenemos a María y algunos otros santos. Habíamos dicho también que María, al ser un centro de discusión entre nuestros hermanos separados, porque algunas vertientes de los protestantes siempre indican o se aferran a la razón que ellos entienden como que el único mediador entre los hombres y Dios es Cristo. Entonces ellos no, por lo mismo, se apegan tanto al papelito o a lo que leemos en la Biblia, que no integran a ese complemento o a esa guía como lo es María, como lo hacemos nosotros en el ámbito católico. Habíamos entonces dicho que la razón o la idea de diferenciarse de la fe católica por parte de algunos hermanos separados, ellos incluyen palabras que nosotros no las incluimos o no las interpretamos de la misma forma. Y es por ello, quizá, habíamos planteado que es la distorsión en que ellos tienen a María, como que ellos creen que nosotros la tenemos por diosa, y no es verdad. Cuando uno se mete a estudiar un poquito más del ámbito de la fe y del por qué María la tenemos como máximo ejemplo, también llegamos a entender cómo es esa conformación jerárquica hacia nuestro camino hacia Dios. Entonces tenemos que nosotros como católicos, nuestra máxima meta es Dios. Entonces a Él solamente lo adoramos, a nadie más adoramos.
Y esa es una de las confusiones que tienen nuestros hermanos separados. Porque ellos utilizan otra palabra que significa pues nada más reconocer o alabar a Dios en los domingos o algunos otros días de la semana, y para ellos lo entienden que sería suficiente como estar cerca de Dios, y nosotros como católicos no. Nosotros necesitamos adorar para reconocer al único Dios verdadero, a la Trinidad, que se llama la Tría. A María le honramos y le reconocemos por encima de todos los ángeles y santos, por ese máximo ejemplo que nos guía hacia Dios o nos ayuda también junto en ese camino humano como ejemplo de vida hacia Cristo y hacia Dios, y a ella entonces el reconocimiento se le da el nombre de hiperdulía. Otros ejemplos de vida por seguir a Cristo en sus enseñanzas, pues están los santos. A ellos se les asigna pues la dulía, y entonces vemos que de forma jerárquica pues siempre adoramos a Dios, y a los que tenemos como ejemplos que también adoraron a Dios y pusieron en práctica todo lo que quiso Cristo para nosotros, pues está María y los santos. Y de ellos no los adoramos, simplemente reconocemos el camino que hicieron y nosotros tratamos de extraer algo de ellos mismos en su vida o en su conversión misma para que nos sirva también en nuestro camino hacia agradarle a Dios. Bueno, dentro de esas visiones distintas también habíamos planteado que, por increíble que parezca, pues ya sea que seamos católicos o tengamos amigos ortodoxos, protestantes, anglicanos, etcétera, increíblemente estamos unidos porque quien nos une es el mismo Cristo. Falta limar algunas interpretaciones como la que les acabo de comentar para que entonces ese ecumenismo, ese camino único hacia la salvación, pues se dé como algo real y caminemos todos juntos. Bueno, habíamos visto también que, para retomar el tema de los religiosos científicos, pues que tenemos algunas fuentes de consulta para quienes necesitamos un poquito de curiosear entre lo que es la información que tenemos disponible hoy en día. Pues podríamos hacerlo en sitios que han ido mejorando bastante en el paso de los años. Por ejemplo, un sitio que ya no es el mismo de hace 10, 20 años, pues es la Wikipedia. Una forma de sacarle provecho a este sitio, que en el ámbito científico pues no deja de verlo como con un cierto recelo, porque no todo lo que puede estar ahí está desmenuzado de forma científica, pero es una buena entrada para ambientarnos en algún tema y después utilizar las referencias o las ligas que vienen al final para profundizar y complementar con otro tipo de documentos. Pero bueno, como fuente inicial la podemos utilizar, y ahí utilizando algunas palabras clave como católicos por actividad o católicos científicos por actividad, o incluso científicos e inventores católicos o cristianos desde algunos siglos como el 12 al presente, pues ese tipo de búsquedas nos puede dar unos resultados bastante interesantes y conocer de forma breve algunas biografías de personas que en la historia han sido filósofos, músicos, políticos, teólogos, arquitectos, deportistas, escritores y así los mismos religiosos. Podemos entonces encontrar que en el ámbito de la práctica de la fe cristiana o católica, pues la historia ha dado grandes personajes. También tenemos que dentro de este mismo, digamos, ámbito, por tratar de dialogar las diferentes versiones cristianas, incluso existía pues también esfuerzos para reconocerlo. Y también dentro de esos esfuerzos por reconocer los personajes del pasado, poco a poco, con base en la historia,
y en la tradición emergen figuras muy importantes que habían estado muchos siglos con perfil bajo o solamente conocidos en su país de origen. Hasta hace poco es cuando empezamos a ampliar nuestra visión o nuestra base de datos de personajes importantes, y uno de ellos había sido, por ejemplo, Hildegarda de Bingen, que en Alemania pues ha sido un gran personaje desde hace muchos siglos, pero nosotros, digamos, en el resto de la comunidad universal católica en el mundo, pues hasta hace poco es que la empezamos a conocer. Y esta santa alemana, que precisamente fue reconocida como doctora de la Iglesia, pues dentro de sus múltiples actividades, porque era un estuche de monerías esta santa, pues y que aparte vivió entre el año 1098 al 1179, pues en ese contexto, sobresalir como mujer, imagínense, ella fue líder monacal, es decir, abadesa. Fue reconocida después por ser mística, o esas experiencias de la oración profunda y reflexión para estar cerca de Dios. También fue profetisa, ejerció el ámbito de la medicina y también fue compositora, y una gran compositora. Si usted utiliza el navegador típico para encontrar videos o música en internet, pues con que ponga su nombre, Hildegarda de Bingen, o en alemán Hildegard von Bingen, pues va a encontrar unas composiciones bastante competitivas con la época, obviamente desde el punto de vista de la música, o de la influencia de la música gregoriana o sacra, y va a encontrar que la ejecución es bastante profesional. Entonces, este tipo de personajes pues son muy grato conocerlos, porque vemos que son figuras multidisciplinarias que han practicado su fe al máximo y han tratado también de divulgar las cosas que sirven o que son útiles para nosotros los laicos que vivimos en este mundo común. También habíamos puesto como propuesta algunos otros temas dentro del mismo ecumenismo, y entonces teníamos que citar que el ecumenismo también podría tener algunos errores, y para profundizar en este tipo de errores útiles, pues podíamos desmenuzarlo en el siguiente bloque. Lo dejamos con música, entonces reflexionemos. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos, y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor.
Hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. ¿Qué tal? Continuamos en el programa de Fe y Ciencia con su amigo Beto Bach. Estamos haciendo un programa especial para todos nuestros radioescuchas que desde hace poco también nos reciben en sus hogares en diferentes países, en especial a nuestra retransmisión en Colombia. Bueno, nos quedamos antes del momento de reflexión que íbamos a hablar un poquito de los errores. Y estos errores en el conocimiento existen en el ámbito de la fe y de la ciencia, pero que si los sabemos reenfocar se convierten en errores positivos porque nos indicarían que para sumar el conocimiento también necesitamos omitir algunos eventos que no son del todo correctos para entonces entender por dónde sí o por dónde no. Y bueno, un ejemplo lo tenemos con el Papa León XIII, quien él nos dio a entender a través de un escrito que los errores, por ejemplo, estamos hablando de los primeros padres de la iglesia, los errores de los padres de la iglesia o que ellos hicieron no demuestran errores en la escritura, y lo que está probado por la ciencia también puede estar equivocado. Entonces este es un comentario bastante prudente, porque en el ámbito de la ciencia también encontramos que de entrada la mayoría de lo que se publica son resultados positivos. Es triste ver que no se publiquen tantos resultados que no llegaron a probar alguna hipótesis, porque esos también indicarían un conocimiento bastante útil de por dónde no hay que estudiar ya, o por el momento ya no hay que estudiar, porque en nuestro contexto o en los contextos de donde se hubiese hecho algún estudio científico, indicaría que nuestro conocimiento también puede avanzar más rápido aprovechando el camino que ya hizo alguien más y que no obtuvo algún resultado positivo. Entonces lo mismo aplica en el ámbito de la fe, porque el método histórico crítico de analizar cualquier cosa cuestiona la confiabilidad de la misma. Entonces la posibilidad de que se introduzcan errores también lo tenemos presente incluso lo dice León XIII en la Biblia, porque en algún programa le había hablado de forma breve que nuestra Biblia es el compendio de la cultura que tenía los hebreos y el nuevo mensaje que nos da Cristo después de la resurrección y sus discípulos, el Nuevo Testamento. Esta conformación de los libros pues ha sido humana, a pesar de que nosotros en el ámbito de la fe le llamamos esa conformación inspirada por el Espíritu Santo y que por lo mismo represente nuestra base de fe, pues es susceptible para alguien que tiene un ojo bastante especial en el ámbito de la historia, pues los errores cronológicos o de contextos pues también están presentes, pero eso, como dice León XIII, eso no limita en que nuestra base del conocimiento en la escritura pues produzca buenos frutos, porque lo importante es tener precisamente esa evidencia del mensaje. Habíamos dicho también en uno de los programas que existe también un premio que se llama el Templeton, que es un premio que se otorga a quien hace esfuerzos desde el ámbito de la ciencia y de la fe, y que
la Madre Teresa de Calcuta, había sido la primera en obtener ese reconocimiento. También lo han obtenido obispos, teólogos, políticos y mismos científicos físicos o renombrados personajes que incluso han obtenido el Nobel en alguna disciplina, el premio Nobel. Este reconocimiento al progreso de la religión por sus escritos o el significado de la ciencia y su relación con otras disciplinas como sería la religión, la ética, la teología, etcétera, pues a veces ha resultado un desafío para la humanidad. Le hablaba en el ámbito más que nada laico como somos nosotros. A ese grueso de la humanidad es el reto mismo para conciliar por ejemplo, la tecnología, la ciencia, la teología y la justicia social. En un ámbito de prejuicios tradicionales resultaría difícil, pero conforme nos adentramos a los fundamentos históricos de método o científicos o en tradiciones bien sostenidas, pues encontramos que más bien la fe y la ciencia son complementarias y han tenido grandes contribuciones a nuestro avance como humanos. En ese sentido, pues podríamos decir, citando un fragmento de una nota publicada en Catholic Link, pues podríamos resumir que más bien quien se atreva a decir que la fe limita la ciencia o que no puede comulgar con ella, pues es un prejuicio que no tiene fundamento, o no podría ser tan inteligente decirlo, o derivaría en una simple ideología que se puede desmentir por miles de científicos, incluso de talla mundial, como le comentaba, algunos incluso premio Nobel, porque entonces estaría contradiciendo una actitud fundamental del ámbito científico o del ámbito de la moral. Incluso pues toda la parte en que podemos depositar alguna fe temporal o una creencia, porque presupondría que estaríamos desechando algún dato importante para alguna investigación social o algún experimento, porque entonces la fe entendida en este caso como una confianza humana ante lo que sí se puede demostrar o comprobar, pues es un hecho, una experiencia cotidiana con la que cualquier profesional o científico indaga o utiliza como materia base para armar algún método o alguna explicación. En otros programas habíamos dicho también que un ejemplo de estos errores que no limitan la fe podría ser el mismo dato de lo que significaría lo que acabamos de vivir, como es la natividad de Cristo, porque hay que entender toda la parte que ha evolucionado en los contextos políticos, históricos, para definir o tener al menos una fecha donde celebrar, como sería la Navidad. Habíamos citado el libro del Papa Emérito, que como teólogo es conocido por su nombre de pila, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Él tiene un libro bastante lleno de historia y de fundamento que se llama La infancia de Jesús. Habíamos citado en ese programa que con base en los errores que se cometieron en el pasado para datar el año preciso o el año más cercano en que quizá pudo haber nacido Jesús de Nazaret, pues Joseph Ratzinger trae a la luz varias citas de la historia, y entonces habíamos encontrado que hay un error de cálculo en esos primeros esfuerzos por datar esa fecha, y traemos un arrastre más o menos de 6, 7, 8 años de diferencia. Entonces es curioso decir que Cristo nació antes de Cristo, pero es la realidad, porque es nuestro registro histórico, y ese registro histórico es o ha sido susceptible de error, pero no ha limitado nuestra práctica de fe y la historia misma. Entonces tenemos que más o menos alrededor del año 6 o 7, que es donde se pudo haber datado de forma más exacta el nacimiento de Cristo, y con los eventos subsecuentes que serían las tradiciones del Imperio Romano, que se arraigaron en la práctica popular, por así decirlo, y una forma
no tanto de combatir esas prácticas paganas del tiempo, sino más bien darle sentido a qué es lo que podríamos celebrar en buena causa y ya con nuestros ojos de fe católica o fe cristiana, como eran las primeras comunidades, pues era mejor sustituir una gran fiesta por algún solsticio o algún evento astronómico al que se le creía que se debía a algún dios, en este caso al dios Mitra, por ejemplo en la cultura romana. Pues era mejor ya encauzar esa grande celebración del año que se tenía, o la máxima celebración del año que se tenía en esa cultura romana, pues mejor quizá nada más conservar la alegría o todo lo que podría ser parte de fiesta, sin llegar a los excesos, y encauzarla hacia celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Ese tipo de decisiones pues son estratégicas y también son culturales, porque se aprovecha quizá un hueco en el que todavía no sabíamos exactamente cuándo había nacido Cristo hasta siglos después, aunque después con un cierto error, pues eso es también parte del juego en el que tenemos para tratar de conocer poco a poco nuestra cultura y nuestra fe. Bueno, en este libro de Joseph Ratzinger pues nos da una serie de datos importantes que nos pueden decir, pues entonces esta es la razón, este era el contexto de la historia, y ahora entiendo, aunque estemos desfasados en años, pues podemos entonces celebrar de forma libre, y ya entendiendo que aunque no estemos celebrando quizá, y esa palabra es importante en el ámbito de la ciencia, que quizá no importa celebrar la fecha exacta, sino que lo que importa es estar felices porque el Salvador entró en este mundo. Le habíamos propuesto también en ese programa buscar algunas aplicaciones para su dispositivo móvil, como sería la aplicación con el nombre Stellarium o Planetarium, y que buscase en los cielos del año 6 y 7 a.C., entre los meses de abril y julio, o abril y septiembre, en que se tiene un mejor clima en las tierras de Belén o de Judá, y buscar en el cielo una constelación, la constelación de Piscis, y bajo esa constelación una conjunción bastante interesante que se dio entre Júpiter y Saturno. Y precisamente la constelación de Piscis, que está ligada a la cultura hebrea, pues podríamos deducir que quizá esa conjunción planetaria, sumada a una hermosa luna entre esos meses, pues imagínese el brillo o toda la atención que se tenía en esa conjunción, y que quizá eso fue lo que estuvieron siguiendo los magos de Oriente para tratar de ubicar ese gran rey que se dio en las tierras hebreas. Bueno, estamos llegando al final de este programa especial y queremos agradecer y seguirle agradeciendo a usted que nos escucha en México, en Colombia, en Italia, en España, en Ecuador o en algún otro país que por practicidad ahorita no lo menciono, pero también le agradezco y le agradecemos a nombre de la producción de Radio Zona 2 por dejarnos entrar en sus hogares y transmitirle un mensaje. Dios le bendiga, hasta pronto. Jesús es el Rey, Rey, Jesús es el Rey, Rey.
el reino